vamos a hacer bolitas rojas que representen los ribosomas y los vamos a poner por aquí. A ver, otro por aquí. Otro por aquí. En el retículo... ¿Cómo era? Saturno, ayúdame. ¿Dónde Hola, estás? Isaac, te veo muy empeñoso. Sí, demasiado. Es que me acabo de acordar de este tema muy importante que son las células. Me acuerdo de los ribosomas, pero de este no me acuerdo. Ese orgánulo se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, ¿verdad? Voy a Y ponerlo cuando acá. le añades los ribosomas, Se llama retículo endoplasmático rugoso. ¿Y el otro? Liso. Retículo Muy endoplasmático fácil. liso. Muy bien, Isaac. ¿Qué otras partes de la célula recuerdas? A ver, me recuerdo de este, que es el núcleo y el nucleolo. Sí, lo pongo acá. Exacto. Este es el citoplasma. Muy Ah, bien. y esta tirita de plastilina que hice representa la membrana celular. Excelente, Está Isaac. acá, está acá, Muy está empeñoso. ¿Te das cuenta que la célula parece como una pequeña y gran fábrica a la vez? ¿Verdad? Algo así como una placa de computadora. Qué bueno saber el entusiasmo que tienes sobre uno de los temas más fascinantes de la biología. Sí, claro que sí. ¿Y eso te ha motivado a representar una célula con plastilina? ¿Te cuento mi secreto? Cuando yo era niño, me gustaba hacer cosas con las manos. Y una vez hice una maqueta del Perú. Y así me aprendí los 24 departamentos que tiene. Y ahora piensas hacer lo mismo Con pero la célula. la célula. Exacto. Qué Para excelente aprender mi manera de estudiar y reforzar lo que aprendes en la escuela. ¿Y no tienes una ayuda de por medio, como algún apunte o alguna ilustración? Me acuerdo de las clases que tomo en el colegio y obviamente lo plasmo acá. Obviamente los dibujo y aquí me acuerdo y así me voy dando cuenta de que soy muy bueno en este tema. Creo que vas por buen camino y con esa bata de laboratorio seguro que despierta aún más el entusiasmo por aprender sobre citología. ¿Cito qué? Citología, Isaac. ¿Citología? ¡Ah! Citología, el estudio de las células, claro que sí. Por supuesto, una vez hayas terminado con las partes de la célula, el siguiente paso es aprender las funciones de cada una de ellas, un poco más complejas, pero muy divertidas. Exacto. ¿Y entonces qué tema vamos a tocar hoy día? ¿Cuál crees, Isaac? Ya sé cuál tema vamos a tocar. La célula. Pero Obvio. antes, tienes que mencionar qué estás colocando a la célula. A ver. Esas bolitas amarillas Eran los ¿Me haces acordar? son los lisosomas. Lisosomas, exacto. Y hay Me acuerdo otros orgánulos en forma de una pila. de una pila. ¡Ah, estos! Pero, Saturno, solamente me acuerdo de los ribosomas, del núcleo, el nucleolo, del citoplasma, de la membrana celular, pero de este no me acuerdo. Se llama mitocondria. Mitocondria, muy interesante. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahora sí, no lo olvidarás. Al inicio costará un poco acordarse de todos los nombres, pero luego será como contar del 1 al 10. Exacto, muy fácil. Así que vamos a completar mi célula. Muy Creo que ya interesante. estás acabando. Sí. Y es momento de empezar, Isaac. Este capítulo viene muy bien con lo que estás haciendo. De verdad, entonces vamos a ver el siguiente video. Proyectando el primer video de la célula. ¡Vamos! Una célula es la unidad funcional y anatómica de todo ser vivo, que tiene la función de autoconservación y autorreproducción, por lo que se la considera la mínima expresión de vida. Una célula es una estructura que solo puede ser vista en microscopio, pero ¿sabías que también hay células que puedes ver a simple vista? Por ejemplo, la ameba gigante, la yema de un huevo o el axón gigante de las neuronas del calamar. Un ser vivo, ya sea un animal o un vegetal, está conformado por varios órganos. En el caso de los humanos, entendemos como órganos al hígado, el estómago, el corazón y también al cerebro. Los órganos y tejidos están conformados por células, especializadas para cumplir con diferentes funciones. Pero las células humanas son tan pequeñas que hace falta un microscopio óptico para poder verlas. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de su existencia? Veamos un poco de historia. En el capítulo 2 se habló de un científico inglés, Robert Hooke, que de joven construyó un microscopio óptico y realizó una serie de observaciones de plantas, animales y objetos inertes que publicó en su libro Micrografía en 1665. Una de esas imágenes hizo famoso a Hooke, su observación de la corteza de un árbol llamado alcornoque, del cual se fabrica el corcho.
Contenía varias estructuras parecidas a las celdillas de un panal. Por tal motivo, las llamó células. Pero no eran células vivas, sino eran células muertas. En el siglo XVII hubo un gran interés por este mundo microscópico que aparecía ante los ojos de los que podían ver a través de un microscopio. En 1676, Anthony van Leeuwenhoek construyó microscopios de mayor aumento y descubrió así la existencia de los microorganismos en una gota de agua. Más adelante, en 1831, Robert Brown descubrió el núcleo celular al detectar un cuerpo esférico oscuro ubicado en el interior de una célula. Y a partir de aquí, ocurrieron varios hechos importantes. ¿Recuerdas el debate por el origen de la vida? Para el siglo XVII, ya se venía pensando que todo ser vivo viene de otro ser vivo. La observación de los animales y las plantas pronto otorgarían más pruebas. En 1838, Matthias Schleiden sostuvo que las plantas estaban formadas por células, y poco después, en 1839, Theodore Schwann afirmó que todos los animales estaban conformados por células. Luego, en 1858, llegó la pieza que faltaba. Rudolf Virchow postuló que toda célula proviene de una célula preexistente. Gracias a las observaciones, hipótesis e investigaciones de estos científicos y otros anteriores, se desarrolló la teoría celular. La teoría celular es una de las más importantes de la biología, pues explica que la célula es la unidad fisiológica de la vida, y toda materia viva está formada por una o más células, que a su vez existen porque nacieron a partir de una célula preexistente. Una bacteria está formada por una sola célula, pero un ser humano, de lejos, podemos ver que parece un cuerpo sólido. Pero si se hace un gran acercamiento, te darás cuenta que está conformado por miles, millones de pequeñas unidades a las que llamamos células. ¡Wow! Entonces todo comienza en 1665, cuando Robert Hooke le dio un vistazo a un corcho. Permíteme corregirte, Isaac. Es Robert Hooke, no Hookie. Y en lo siguiente sí tienes razón. Observó una fina lámina de un corcho, pero no todo el corcho. Ah, entonces tenemos que cortar esto como una jamonada. Del tamaño de la jamonada, me imagino, ¿no? Porque, no sé. Incluso más delgado, Isaac. Y ponerlo en un microscopio. ¿Ah, sí? ¡Wow! Entonces de tanto ver células tenemos la teoría celular. Pero, ¿cómo es eso que una célula proviene de otra célula, Saturno? No entiendo. Para comprender eso tienes que recordar lo que aprendiste sobre el origen de la vida. La célula es la unidad básica de la vida, y las primeras células debieron originarse en la Tierra primitiva, en un entorno similar al del experimento de Miller. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero, ¿cómo es que de células primitivas tenemos tantos seres vivos? Y ahora, yo solamente sabía de las células animales, células... ¿Vegetales? Sí, vegetales, pero ahora hablan de bacterias. ¿Cómo es eso? Calma, Isaac. Las respuestas te las dará la profesora Pierina en el siguiente videomensaje. Me parece genial, entonces. Vamos a verlo. Hola, Isaac. Vaya pregunta. Como te dijo Saturno, la vida comenzó con esas células primitivas que fueron los primeros seres vivos. Ahora, con el paso de los miles y millones de años, esas células fueron adaptándose a los diferentes ambientes de la Tierra y sus descendientes están distribuidos en 3 grandes dominios. Imagínalo como un árbol con 3 grandes ramas. Arcaea, el grupo más antiguo y simple, donde están las arqueobacterias que viven en ambientes extremos, muy parecidos a la Tierra primitiva. Bacteria, donde están las bacterias que conoces. Recuerda que tanto Arcaea como Bacteria tienen organismos unicelulares y procariotas, que no tienen núcleo. El último gran grupo fue Eucaria, donde encontramos a las células eucariotas con núcleo y los organismos pueden ser unicelulares y multicelulares. Es aquí donde encontramos a las plantas y animales y las células que conoces. Como puedes ver, todos estos tipos de células y organismos diferentes que vemos hoy en día tuvieron que venir de esas primeras células en la base del árbol, que evolucionaron durante millones de años. Saturno, tengo una pregunta.
La célula animal, la célula vegetal y la célula bacteriana, ¿todas son células diferentes? Exacto, Isaac. Son seres vivos diferentes y por eso están formados de células con características propias, adecuadas al medio en el que viven, pero siempre podemos encontrar cosas en común. Exacto, si son células con ancestros comunes, entonces tienen que ser igual, ¿no? Se tienen que parecer en algo. Eso es correcto. A eso se refería la profesora con la base del árbol. Toda célula viene de otra célula y así retrocedemos en el tiempo hasta llegar a un ancestro común. ¡Qué interesante! Me parece muy genial. Isaac, ¿qué te parece si pones todo en orden para continuar con el tema? ¿Verdad? Sí, lo voy a hacer. A ver. Perfecto, yo tengo los lisosomas, los ribosomas, el aparato de Golgi, sí, era Golgi. El núcleo, el nucleolo, obviamente infaltable. Los mitocondrias, están bien, están perfectos. Isaac, veo tu maqueta, pero aún hay algunas partes que te sugiero agregar. Claro, es que lo que pasa es que voy a hacer una célula animal. Entonces, obviamente tiene que tener núcleo. Ah, el cloroplasto, me olvidé. Aquí tiene que estar. ¿Cloroplastos, Isaac? Creo que te estás confundiendo. No creo, ¿ah? Hasta me falta ponerle un poquito más de plastilina para que forme la pared celular. ¿Estás seguro, Isaac? ¿Pared celular y cloroplastos? Estoy seguro, al 100%. Por favor, Isaac, atento al siguiente video porque lo necesitas. Desde que Robert Hooke observó las células del corcho en el siglo XVII, la evolución del microscopio permitió hacer observaciones más precisas. Esta fue la evolución de la teoría celular. De todos los personajes mencionados, Schleiden y Schwann formularon la teoría celular, que sostiene que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Es la unidad estructural y morfológica porque de manera independiente forma un organismo unicelular, o en conjunto con otras células conforma organismos pluricelulares. Es la unidad fisiológica, porque desempeña funciones vitales de los seres vivos como nutrición, excreción y reproducción. Es la unidad genética, porque toda célula proviene de otra preexistente y contiene información genética que puede transmitir a su descendencia. Existen dos tipos de células, eucariotas y procariotas. Los procariotas son organismos unicelulares simples, que no tienen núcleo definido, y su ADN flota por el citoplasma celular reunido en una zona llamada nucleoide. Las eucariotas tienen un núcleo separado del citoplasma por la membrana nuclear. Ahora veamos las partes de una célula eucariota. Primero, su membrana celular. Es la parte externa de la célula, brindando consistencia y protección. En el caso de las células vegetales, cuentan con pared celular y membrana celular, mientras que una célula animal solo de membrana. En ambos casos, está compuesta por lípidos de dos tipos, fosfolípidos y glucolípidos. Un fosfolípido tiene una cabeza polar hidrofílica, es decir, con afinidad por el agua, pero una cola hidrofóbica, que repele y no es soluble en el agua. Estos fosfolípidos se disponen en una capa doble, conocida como la bicapa lipídica. Y un glucolípido es la combinación de un lípido y un carbohidrato o azúcar, cuya función es dar estructura e identidad a la célula de acuerdo al tipo de azúcar que muestra en la membrana. Las proteínas son otro componente de las membranas y realizan la función de transporte, comunicación y unión con otras células. Hay dos tipos de proteínas, integrales y proteínas periféricas. Un glúcido puede estar suelto y unirse a una proteína para formar glucoproteínas. Dentro de la célula está el citoplasma, que es todo el espacio entre la membrana hasta el exterior del núcleo celular. Y dentro del citoplasma se ubica el citosol, el citoesqueleto y orgánulos celulares. El citosol es el medio líquido de la membrana citoplasmática. Contiene agua, iones, moléculas, polisacáridos. El citoesqueleto es un complejo sistema tridimensional de fibras que mantiene unida a la membrana,
gracias a proteínas que permiten la unión. El citoesqueleto está conformado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Tienes razón, Saturno. Ahora me doy cuenta que las células animales no tienen pared celular, solo las vegetales. Es cierto, Isaac, pero no tengo razón yo. Solo te menciono cómo es la estructura según las investigaciones realizadas en el campo de la citología. Bueno, entonces no me equivoqué tanto porque mi maqueta sí tiene membrana celular. Lo único que haría falta es quitar el cloroplasto, dejarlo Así acá. es. Pero, ¿me puedes repetir cuáles son las funciones de la membrana celular? La membrana celular cumple principalmente 3 funciones. Proteger a la célula, permite el ingreso y salida de biomoléculas y permite el anclaje de proteínas, glúcidos y otras moléculas. ¿Verdad? Con razón hice este huequito para que entren las biomoléculas y salgan las biomoléculas. ¡Qué interesante! Así es, Isaac. Sigue repasando con tu maqueta. ¡Sí! ¿Te la sabes? Fue un médico y científico español. Descifró la estructura del sistema nervioso. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Te la sabes? Fue un médico y científico español. Descifró la estructura del sistema nervioso. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Respuesta. Se trata del médico español Santiago Ramón y Cajal, quien dedicó su vida a la investigación de las conexiones nerviosas y el funcionamiento del sistema nervioso. Por sus valiosos aportes, Ramón y Cajal compartió con su colega Camilo Golgi el Premio Nobel de Medicina en el año 1906. Saturno, tengo una pregunta que me tiene muy intrigado. Ahora, ¿por dónde divagan tus pensamientos, Isaac? A ver, ¿el tamaño de las células de una ballena son más grandes que el tamaño de las células de una hormiga? Porque, mira, o sea, no se van a parecer a este tamaño de célula, ¿no? Pero me imagino que las de la ballena son más grandes y se pueden ver a simple vista. Es una buena pregunta, Isaac. Te felicito por hacerte esas hipótesis. Sin embargo, el tamaño de las células de una hormiga y las células de una ballena son iguales. ¿Qué? Pero si la ballena es más grande que la hormiga. No importa cuán grande sea el organismo, el tamaño de las células será la misma, solo que en el caso de la ballena habrán muchísimas más células. Muchas gracias, Saturno, me sacaste de la duda. Ahora sí, continuemos. Proyectando el siguiente video. Los orgánulos celulares son estructuras que se encuentran en el citoplasma, delimitadas por una o dos membranas. Comencemos con el retículo endoplasmático. Se encuentra envolviendo al núcleo. Su estructura tiene una red de sacos aplanados, vesículas y túbulos que se extienden por todo el citoplasma. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, liso y rugoso. El retículo endoplasmático liso no presenta ribosomas. Su función es de formar y transportar lípidos. Interviene en la degradación de glucógeno y desintoxica la célula. El retículo endoplasmático rugoso tiene como función almacenar y transportar las proteínas que fueron sintetizadas por los ribosomas que están adheridos a él. El aparato de Golgi está formado por una estructura de sacos aplanados, denominada dictiosoma. Se encarga de la secreción celular y la formación de lisosomas. Además participa del transporte, clasificación y distribución de proteínas. También hay orgánulos de membrana doble, como la mitocondria, y plastos de membrana simple, como las vacuolas y los citosomas. Las mitocondrias son orgánulos encargados de producir energía. Dentro de ellas se realizan una serie de reacciones de óxido-reducción que permite obtener ATP, que es el elemento energético de la célula. Las células que realizan un mayor gasto de energía poseerán una mayor cantidad de mitocondrias. Los plastos se hallan solo en las células vegetales. Presentan pigmentos como la clorofila y carotenoides. Hay dos tipos de plastos, leucoplastos y cromoplastos.
Los leucoplastos por lo general almacenan almidón, grasas y proteínas. Se encuentran en las células que conforman el tallo y la raíz. Los cromoplastos contienen en su interior un pigmento que les brinda color. Por ejemplo, los que contienen clorofila son de color verde y se llaman cloroplastos, mientras que los que son de color rojo se llaman rodoplastos. Otros orgánulos son los citosomas. Poseen una sola membrana y se clasifican en lisosomas, peroxisomas y glioxisomas. Los lisosomas se encargan de la digestión celular. Los peroxisomas tienen la función de degradar ácidos grasos y peróxido de hidrógeno. Los glioxisomas sintetizan azúcares a partir de grasas. Otro orgánulo son las vacuolas. Son vesículas constituidas principalmente por agua. En las células animales suelen ser pequeñas, mientras que en las vegetales pueden llegar a copar un 50 a 90% del volumen celular. Su función es acumular agua para aumentar el tamaño de la célula, pero sin aumentar el citoplasma ni su salinidad. La vacuola también acumula sustancias tóxicas, venenos, etc. Ahora veamos orgánulos no membranosos. Se encuentran conformados por los ribosomas y centrosomas. Los ribosomas están formados por varias proteínas combinadas con ARN ribosómico. Se encuentran libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático. Su función es sintetizar proteínas. El centrosoma es el centro organizador de microtúbulos, compuesto por 2 centriolos dispuestos en ángulo recto. Cada microtúbulo se conforma de 9 tripletes de microtúbulos, dispuestos periféricamente en forma circular. Vacuola, retículo endoplasmático, rugoso y liso. Son varios orgánulos y variantes de cada uno con diversas funciones, Isaac, pero va a ser gradual que llegues a saber la función de cada uno. Claro que sí, pero a ver, ¿qué pasaría si a la célula le quito algunos organelos? No sé, por ejemplo, mitocondrias. A ver, se los quito. En ese caso, la célula estaría impedida en realizar sus funciones y seguramente moriría. Es como si a ti se te quitara un órgano vital, como los pulmones, el estómago o el corazón. ¡Wow! Tienes mucha razón. De hecho, cada parte sirve, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, en el ser humano, lo importante es el corazón y el cerebro. ¿Y en el caso de las células? Es una buena pregunta, Isaac. Tal vez la profesora tenga la respuesta. Bueno, Isaac, podríamos decir que los organelos celulares cumplen funciones específicas esenciales para mantener el metabolismo celular. Si alguno de ellos funcionara parcialmente o dejara de funcionar, eso significaría una desventaja para la célula que podría llevarla a la muerte. Pero, ¿cómo se coordina el metabolismo celular? ¿Quién le dice a la célula qué fabricar y en qué momento? El núcleo celular contiene todas las instrucciones para que la célula pueda fabricar y dirigir biomoléculas indispensables para su supervivencia, como proteínas estructurales, ribosomas y enzimas. Evidentemente, esta información es sensible y clasificada, codificada con esmero por los ácidos nucleicos, y solo durante el siglo pasado fuimos capaces de romper este código y leer las preciadas instrucciones de la vida. ¿De qué código estamos hablando? Veremos más sobre el núcleo y su preciada información genética en la siguiente clase. Según la teoría celular, todas las células que conocemos descienden de otra célula, lo que nos lleva a un árbol donde las primeras células están en la base. Estas células forman 3 grandes grupos: Arcaea, bacteria y Eucaria. En los 2 primeros grupos podemos encontrar células procariotas como las arqueobacterias y bacterias. En la Eucaria encontramos a las células eucariotas, que pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares, que en todos los casos tienen un núcleo verdadero. La célula eucariota está definida por una membrana celular que encierra el citoplasma. Para que la célula mantenga su forma y flexibilidad, requiere de citoesqueleto, microtúbulos y filamentos. En el caso de las células vegetales,
Estas poseen una pared celular. En el citoplasma podemos encontrar diversos organelos que cumplen importantes funciones dentro de la célula. Tenemos a las mitocondrias, que producen energía y participan en la respiración celular, los ribosomas, que sintetizan proteínas, el aparato de Golgi, que participa en la formación de lisosomas y la excreción celular, la vacuola, que almacena sustancias, y en el caso de las plantas, los cloroplastos, encargados de realizar la fotosíntesis. Si alguno de estos organelos funcionara parcialmente o dejara de funcionar, eso significaría una desventaja para la célula, que podría llevarla a la muerte. Por ello, sus funciones están reguladas y controladas por el núcleo. Esta maqueta de la célula me ha quedado increíble. Le voy a tomar una foto para que la profe lo vea. A ver. La profesora entenderá tus gustos abstractos seguramente. Espera, Saturno. No hemos hablado de esta bolita que es el núcleo. Precisamente esa bolita, que llamado sea núcleo, será motivo para el siguiente tema, pues a pesar que no lo vimos hoy, es una de las partes más importantes de la célula eucariota. Entonces vamos a hablar de este tema que está súper genial, del núcleo. Es tan importante que necesita que repases previamente sobre todos los orgánulos que has aprendido hoy. ¿Verdad? Mientras espero que ese tema lo toquemos, voy a ir repasando lo que tocamos hoy día. A ver, vamos a hablar del ribos. Excelente, Isaac. ¿Qué te parece un poco de música para que repases? Me parece genial. Vamos a ponerla.